Bueno, bueno, nada, un poco la idea es seguir la clase pasada. Hago una aclaración para los que se acaban de unir o no estuvieron en la anterior. La idea de este webinario está orientado principalmente a docentes de la cátedra, pero obviamente que está abierto a todo el mundo. Y la idea es repasar un poquito el modelado 3D de Rhino. La idea es ir de cero a Pro, o más o menos Pro, eh, en más o menos 5 clases, ¿sí? En ese sentido, la clase pasada vimos todo lo que se trataba de la interfaz, los comandos básicos, vimos cómo generar formas básicas, cómo generar superficies básicas y comandos muy sencillos como el push and pull, que era básicamente el comando que se usa por defecto en SketchUp. Y bueno, demás es. Vimos el inset, no sé si se acuerdan, que era este offset, pero que se lo aplicaba a varias caras, etcétera. Bueno, en ese sentido, me gustaría preguntarles a los participantes de la clase anterior si estuvieron utilizando un poquito Rhino, probando un poco el software, para dedicarle los primeros, si se quiere, 15, 20 minutos a, no sé si repasar, pero sí despejar dudas, etcétera. Y si no, vamos a lo que sigue. No sé si, o sea, me parecía que era un buen momento para despejar dudas ahora y después seguir con los otros comandos, así tipo no nos vamos mezclando o pisando. Pero bueno, abierto a que abran el micrófono. Sí, pues yo tengo una duda, pero creo que es para más adelante, que es cómo hacer una... Porque para mí lo vas a decir. Yo estuve probando alguna cosa y me trabé contra construir una forma por revolución. Pero lo vas a decir, me imagino. Lo voy a decir por Sí, revolución, sí. listo, listo, listo. Bien, Prefiero bueno, entonces que sigas y después te pregunto. listo, fenomenal. Bueno, entonces ahora sí, arranco a compartir. Triki, ahí están todos viendo mi Rhino. Cualquier cosa, porfa, si alguien puede abrir el micrófono y comentarme que están viendo bien. Vuelvo a romper las bolas. Ese archivo, Lo voy a pasar, tranqui. genio, listo. Lo tengo que toquetear un poquito igual y ordenar, pero sí. Bueno, ¿se acuerdan que el webinario anterior vimos un poquito esto? Armamos esto en 40 segundos, esto que es horrible y que no tienen por qué tomarlo de referencias, simplemente para recordar dónde nos habíamos quedado anteriormente. Y estamos con una vista isométrica. Vamos a ir a una vista perspectivada por una cuestión simplemente de comodidad. Vieron que para sacar un plano, sacar una vista, que ya vimos cómo se hacía, ¿se acuerdan que nos poníamos acá, íbamos a posicionar la vista, íbamos a isométrico y después íbamos a capture y capturábamos lo que estamos viendo con una vista correspondiente a lo que quisiéramos que se vea, ¿no? Bueno, para los planos está muy bueno la vista isométrica o una proyección tridimensional paralela, pero para trabajar en 3D se van a dar cuenta que esto termina siendo bastante molesto. Nada, porque a veces un poco nos confunde también que las proyecciones sean tan precisas. Cuando nosotros estamos trabajando un modelado y tenemos que hacer zoom en un lado, en otro lado, lo que fuera, ¿sí? Entonces, para el día a día o para el, digamos, el trabajo, digamos, cuando están trabajando algo, yo recomiendo siempre trabajar con vistas perspectivadas. No trabajen en vistas de 2 puntos de fuga porque se les van a ir. ¿Ven lo que está pasando? Se les va a ir en algún momento el punto de fuga y se les va a quedar todo rarísimo. Así que también, yo diría, proyecciones paralelas o 2 puntos de fuga, lo hacemos para sacar una visual, para acomodar un poco la cámara, etcétera, etcétera. Ahora, para trabajar como hijo de vecino, yo digo, vamos a una perspectiva normal, un punto de fuga, que es lo que más cómodo nos suele quedar para trabajar, ¿sí? Bien. Y bueno, la idea de hoy es un poquito ver la mayoría de comandos, como mencioné a Emilio, revoluciones, esto de los filetechis, hacer formas un poco más complejas. Pero antes de eso, vamos a repasar lo que nos quedó pendiente de la clase pasada, que era una cuestión un poquito teórica de cómo funciona el programa y el por qué es importante que se entienda. No sé si se acuerdan, cuando terminó la clase anterior, María dijo algo de, bueno, nos queda ver el tema de los nerds. Y muchos de ustedes están preguntando qué es un NERV. Bueno, no se preocupen porque lo incluí en el archivo caótico aquí mismo. Que no importa, no lo voy a leer. Simplemente les voy a explicar cuál es la diferencia entre
Rhino y el por qué nosotros damos Rhino y todos los demás programas de modelado que no son Rhino, ¿sí? Básicamente, Rhino funciona. Hay dos maneras de generar 3D, ¿sí? A partir de una mesh, que es, si se quiere, una malla de puntos, y a partir de un NURB, que es básicamente la ecuación matemática, ¿no? La función matemática expresada tridimensionalmente, bidimensionalmente o, bueno, unidimensionalmente sería simplemente un punto, ¿no? Em, Si nosotros vamos a cualquier otro tipo de modelo, de programa de modelado 3D, como podría bien ser Blender, pero puede ser SketchUp, puede ser 3D Max, puede ser Maya, puede ser Cinema 4D, el que más le guste, y tuviéramos una forma cualquiera, como esta, por ejemplo, nosotros acá veríamos, ven acá que tengo una serie de estadísticas. Bueno, lo que está haciendo el programa básicamente es agarrar todos estos puntitos que tengo acá, estos vértices, y los está mapeando. Entonces, ven que en esta forma yo tengo 296 vértices, bueno, tantos bordes, tantas caras, tantos triángulos, etcétera, etcétera. Lo que está leyendo el programa es estas coordenadas. Entonces dice, el punto uno está en la coordenada 0, 0, 4, 3, 2, 20, no sé, X. X coordenada en el eje X, Y, Z. Después agarra otro punto. Este punto está en la coordenada pa. Y así con todos los puntitos que constituyen la forma, ¿sí? Cuando el programa detecta que hay cuatro puntos que se juntan, Tuki me arma mi famosa cara, ¿sí? Entonces esto pasa a ser no un sólido, sino que pasa a estar lleno, ¿sí? Básicamente lo mismo que ocurre con el SketchUp. Vieron que ustedes es una forma cerrada, se las pinta. Bueno, básicamente eso es lo que hace cualquier tipo de programa de modelado 3D. Cuando ustedes ven algo que es curvado, por ejemplo, si yo hago así, esto no importa que sepan cómo se hace porque no estamos para ver Blender, pero si yo hiciera esto, por ejemplo, y ustedes dirían, ah, sí, fumé, qué curva que te quedó la forma. Vamos a hacer un poquito, vamos a toquetearlo un cachitín, ¿sí? Miren qué curvo que quedó esto. Bueno, en verdad el programa no está leyendo acá una función matemática de x al cuadrado por lo que fuera. El programa está leyendo solamente muchos puntos. Yo lo que hice acá, si bien acá se ve como que estuviera con la misma cantidad de puntos que siempre, si yo ahora le doy a apply a esto va a pesar mucho más y van a ver que tengo ahora 75.000 vértices. Entonces el programa lo que está leyendo en verdad es esto. Antes estaba leyendo muy poquito vértices, ahora está leyendo un montón. Pero en definitiva, si yo le hago mucho zoom, que ya va a ser molesto que yo lo haga, el programa lo único que va a estar haciendo es mapear muchos puntitos que están muy cerca entre sí, ¿sí? De la misma manera que cuando usamos Illustrator y Photoshop, ¿sí? ¿Se acuerdan que Photoshop es un mapa de píxeles y Illustrator es un mapa de vectores? Bueno, los NURBS son básicamente los vectores del 3D, ¿sí? Más o menos funciona así. Eh, entonces, si yo esta misma forma, la quisiera armar en Blender, trabajar con esta curva para Blender no es un problema. Trabajar con este toroide, digo, Blender está interpretando que acá hay una ecuación, no está interpretando que hay muchos puntitos. Por eso es que la forma, acá lo que me está marcando son los ejes de generación de la forma, ¿sí? O al menos como lo Perdón, generé. Sí, decís Blender y querés decir Rhino, ¿no? quise decir Rhino, perdón. ¿No? Me taré. Perdón, Mismo cuando voy a hago, no hacer. sé, cualquier forma, superficie curva también. Ustedes probablemente encuentren que si le hacen mucho zoom va a ocurrir algo que van a decir, che, sí, porque me estás cagando. Porque, ¿qué ocurre acá? Che, acá pareciera que este punto, ¿no? ¿Ven como pareciera que en verdad no está tan curvo? Bueno, eso es una cuestión meramente performativa, si se quiere, de cómo nosotros lo vamos a ver en el monitor. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros lo estamos viendo de esa manera, un poquito menos curvado, no porque la forma se interprete de esa manera, sino que para que nosotros lo podamos ver y que nuestra placa gráfica lo pueda procesar y bla, el programa medio que, nada, tiene que optimizar un poquito la memoria. Eh, pero para trabajar con cualquier forma que sea una función o que sea orgánica o que tenga alguna curva o lo que fuera, en verdad es más o menos lo mismo.
Lo que quiero decir es que está leyendo como si fuera una función matemática, ¿sí? Entonces, eso es lo interesante que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque el programa se va a comportar de esa manera, va a interpretar funciones. Si yo hago, si yo agarro ahora un cuadrado común y corriente y le levanto los dos ejes, voy a lograr esto. Si yo hago esto en cualquier otro programa 3D, vamos a hacer el mismo experimento en Rhino, en Blender, perdón, súper rápido, y le levanto los dos ejes a un cuadrado, lo que va a ocurrir es esto. Bueno, ni siquiera le termina de por levantar del todo. Va a ocurrir esto. Cualquier cosa, medio que hasta crashea un poco, ¿sí? Si yo tal vez le generara muchas subdivisiones a esta cara, podría eventualmente, ¿no? Si le hago muchas, rompo muchas las caras, lo que va a hacer el programa tampoco me va a tomar necesariamente la curvatura, sino que me va a levantar dos puntos, ¿sí? Porque es lo que le estoy pidiendo. Si le aplico este que es como una función medio vectorizable, puede que empiece a lograr algo más similar, pero en definitiva casi estoy solamente haciendo un mapa de puntos, ¿sí? Ven cómo se ven todos los cuadraditos acá porque no los subdividían tantas veces, ¿sí? Bueno, eso es importante para que se entienda cómo funciona el programa y cómo va a actuar. Dicho lo cual, ahora sí podemos empezar a ver un poquito más los distintos comandos de generación de forma eh, de Rhino. Bueno, van a ver que de vuelta, ¿se acuerdan que lo primero que les dije es, che, muchos de los comandos ya los conocen, solamente vamos a trabajar con sus versiones 3D? Bueno, vamos a ver, vamos a repasar algunos rápidamente por acá, que seguro que ya los conocen. Por ejemplo, el famoso array, que lo conocen de AutoCAD. Yo tengo uno, lo copio esa forma en un sentido, en X, en Y, en Z, en lo que sea que defino, ¿sí? Si yo le digo array sobre un camino determinado, bueno, yo le puedo decir, haceme esta mismo el array que no sé cómo se llama en español, alguien me puede tirar el machete, se lo sabe en español, si no, bueno, le vamos a decir array, creo que es como un arrastrar, puede ser. Bueno, vamos a hacer cuenta que es arrastrar, el famoso arrastrar, entre comillas, de AutoCAD. Bueno, acá lo podemos hacer sobre un eje predefinido o sobre una circunferencia. Bueno, hay distintas variaciones, pero en definitiva es el mismo comando que todos conocemos, ¿sí? También puedo hacer lo mismo con la extrusión, ¿sí? Yo podría tranquilamente, vamos a hacerlo súper rapidito. Supongamos que yo tengo una superficie acá. Voy a parar, un momento, y la voy a colocar acá. Con el comando move la muevo, igualito en AutoCAD. Vamos a poner esto más o menos. A ver si lo puedo encajar en el centro. Ahí está. Ahí lo encajé en el centro. Acuérdense que tengo prendido acá en el snap el centro, por eso es que lo puedo encajar. Y si ahora yo esto lo roto un pillín ahí, yo podría decir, en vez de extrudar, de extrudar esto como vimos ayer, que simplemente lo extrudo sobre un eje propio, yo podría extrudarlo sobre una curvatura. ¿Cómo hago esto? Bueno, escribo extrudar y acá tengo todas las versiones de distintos extrudes. Y hay una que es lo que yo necesito. ¿Qué necesito extrudar? Una superficie sobre una curva. Entonces busco acá. Extrude surface along curve. Extruir superficie sobre una curva. Entonces me pregunta al principio, ¿qué superficie quiero? La que seleccioné. ¿Cuál es la curva que quiero extruir? Esta de acá. Listo, ya está, resuelto. Después puede ser que según cómo esté posicionada esta superficie, sí, esta superficie,
bueno, siga de una u otra manera el recorrido, ¿sí? Por ahí como justamente no está del todo perpendicular a la línea, a la línea de la curvatura inicial, de la curva que le habíamos pedido que siga, bueno, en algunos momentos funcione mejor y en otros tal vez funcione peor. Tal vez queríamos lograr esto, tal vez no, no importa, esto es simplemente anecdótico, lo estoy haciendo rápido para que vean. Digo que podemos hacer eso, ¿sí? De la misma manera, podemos, por ejemplo, decir que lo podríamos hacer lo mismo sobre una circunferencia o podríamos, si no, generar el famoso tubo que es pipe, el comando es pipe o tubería sería la traducción, que me va a preguntar básicamente qué circunferencia quiero extruir sobre otra circunferencia. Y bueno, como son la mayoría de acá docentes, ya saben lo que va a ocurrir cuando le dé clic. Me va a preguntar básicamente el diámetro, se lo marqué, le digo que sí y me hace un toroide, ¿sí? Nada, otra forma más de crear un toroide. Podríamos también, obviamente, dibujar las dos circunferencias y pedirle que lo haga. De hecho, eso creo que lo va a hacer Fer la clase que viene. Pero bueno, en definitiva, también la idea es eso, es que sepan que hay muchas maneras de llegar a un mismo camino, ¿sí? Bien. Entonces, ya vimos los comandos de array, que en principio no se van a usar mucho. El comando de pipe se va a usar bastante, se usa mucho en MG, lo usamos muchísimo. En MA, bueno, si tienen que hacer algún tipo de curvatura, además, también puede ser que les sirva. Y el extrude along curve es muy útil. Voy a hacer una pequeña aclaración porque dije por ahí les surge la duda. Es un poquito un mini repaso de la clase pasada. Nosotros se acuerdan que vimos en la clase pasada que hay cuatro distintos tipos de categorizaciones, ¿sí? Que ya los conocen todos. El punto, la línea, esto sería una línea cerrada que ahora es una línea, pero si yo le hago el famoso huevito que está acá o el planar SRF, es una superficie, o sea que, digamos, ocupa volumen y de la perspectiva, la forma tridimensional, ¿sí? Después puede ser una extrusión cerrada, o puede ser una polisuperficie abierta, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, básicamente estas son las cuatro distinciones clave. ¿Por qué les digo esto? Porque en muchos comandos es el nombre del comando y lo que quiero hacer y sobre qué lo quiero hacer. Entonces, como antes, yo lo que quería era extrudar una superficie sobre una curva. Curva le vamos a llamar a cualquier tipo de línea. Bueno, elegí ese comando. Ahora, si yo quisiera, digo, puedo hacerlo por curva sobre otra curva. O puedo hacer una curva a un punto. O puedo hacer, bueno, superficie sobre una curva, superficie sobre, bueno, etcétera, 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 ¿sí? Solamente para que se sepan que hay distintas, que por ahí el mismo, había que utilizar el mismo comando, pero con otra orden, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo hago, vamos a tomar la misma forma de antes, y le saco esto y voy a hacer una circunferencia y la voy a dejar parada, más o menos por ahí. Yo podría obviamente decir extrude curva sobre curva, entonces agarro una curva, agarro otra curva y va a ocurrir lo mismo. Que esto que me ocurrió acá no es lo ideal, ¿no? Ven como tipo no terminó como de girar del todo. ¿Por qué? Porque no está del todo acomodada esta cara sobre esta curva. Si yo la girara de vuelta y la pusiera un poquito más perpendicular, posiblemente la forma en la que reaccione sobre esta otra curva sea un poquito distinta. Pero nunca va a terminar de ser ideal. ¿Cómo podría ser que sea ideal? Bueno. En vez de hacer esto, hago un pipe, que es el comando que les mostré recién, que ahí me lo va a acomodar perfectamente perpendicular y le puedo poner la circunferencia que quiero, que en este caso podría ser esta misma, similar. Y acá, cuando la curva esté cerrada, me va a preguntar con qué circunferencia quiero terminarlo. Si yo le doy Enter nomás, me va a copiar la misma del principio. Pero si no, bueno, ahí la tienen. Y si no, si yo lo muevo, por ejemplo, hago una chiquitita acá y hago una un poquito más grande acá, por ejemplo acá, bueno,
va a ir incrementando el volumen, ¿sí? Y esto obviamente lo hice con una circunferencia, pero lo pueden hacer con lo que quieran, ¿sí? Eh, con la forma inicial que ustedes más deseen. Bien, bueno, ya vimos pipe. Además de pipe, tenemos multipipe, que básicamente hace exactamente lo mismo que el pipe, solo que cuando tenemos formas un poquito complejas, por ejemplo, tenemos muchas líneas y muchos vértices. Si yo hago un pipe sobre este comando, sobre esta serie de curvas, bueno, me zarpé en el espesor, pero si yo selecciono todo, le pongo, por ejemplo, 0,2, que ahí debería quedar. Bueno, me va a armar la forma de esta manera, ¿no? En definitiva, lo que va a hacer va a hacer eh, distintos tubos, si se quiere, o distintas circunferencias extrudadas sobre las curvas que les di previamente, pero van a ser como, cada una va a ser como independiente, como que las va a empezar a cortar. En cambio, si yo hago el comando multipipe, básicamente va a entender a toda la curvatura como un uno y en esos puntos, en esas intersecciones, me las va a lograr unir y va a ser toda la misma forma. Entonces voy a tener estos encuentros que son bastante interesantes, ¿sí? Eh, Esto sobre todo para NG, bueno, muchas veces resulta ser algo bastante interesante, ¿sí? Eh, Además, otra cosa que ocurre que es interesante, vamos a ir un momentito al ejemplo anterior. Bueno, vamos a quedarnos con este ejemplo. Vamos a quedarnos con este otro ejemplo. Bien. No solo, lo que ocurre no es solo eh, que me genera con el pipe común, digamos, no es solamente que me va a generar distintas extrusiones, sino que esto va a actuar como una polisuperficie cerrada. Si yo quisiera trabajar sobre esta base, por ejemplo, mover esta cara de la circunferencia, bien podría hacerlo, pero los resultados por ahí no son los más deseados, ¿ven? ¿Por qué? Bueno, porque como esto es una función, y yo lo que le estoy diciendo es, che, movete de un lugar a otro, es posible que eventualmente el programa encuentre problemas en cómo decidió construir esta polisuperficie, ¿sí? Entonces, para que nosotros podamos modificar algo, digamos, de una forma, si quiere, más controlada. Voy a ir un minutito a Blender para que se entienda lo que quiero hacer. Para que yo pueda hacer, por ejemplo, ¿no? Yo tengo como toda mi generación, si se quiere, todas mis curvas que me sirven para generar esa forma. Yo quisiera que me haga un poquito más orgánico, como bien podría ser esto o esto, ¿no? Porque quisiera tener un poquito más de control de la forma. Bien puedo hacerlo, solo que no debería intentar mover la base de su forma, ¿sí? Sino que debería ir a el comando de show points o mostrar puntos de control, ¿sí? Que es uno de estos, ya les voy a decir exactamente cuál. Es points on solid points on. Bueno, a ver si es. Como es una circunferencia, tiene otro comando que no me lo acuerdo, pero en definitiva yo lo que les quería mostrar era simplemente esto. Ustedes pueden eventualmente. Vamos a hacer una cosita súper rápida. Solid points on. Ahora sí. Nada, que ustedes pueden empezar a generar esos puntos de control sobre la forma preexistente, y independientemente si después los deja o no agarrar los vértices, ¿sí? Como es una curva, tiene otro nombre que ahora no me acuerdo. Para la clase que viene les digo el nombre del comando, pero en definitiva, ¿sí? ¿Querías decir algo? Bueno. Diego, Clara, te muteaste por el que ves. Bueno, X. Una forma es utilizando el comando pertinente para eso, que se lo voy a encontrar. Básicamente es un points on y va a decir, probablemente diga algo como curves points on o demás. Hay distintos, o sea, es el mismo comando, pero cambiándole el nombre, ¿sí? Pero hay una forma, a los fines de esta clase no cambia porque yo lo que quería comentarles es que hay una forma más útil
para poder hacer estas modificaciones, cuando hizo el caso de esta pipeline, tal vez lo hayan visto, pero acá sí me deja seleccionar todos los puntos de control. Bueno, ¿por qué ocurre esto? Y van a ver, perdón, una última cosa, que cuando lo muevo, ahora sí reacciona como esperaría que reaccione, ¿no? Bueno, ¿por qué ocurre esto? Bueno, yo voy a apretar la tecla Tab y van a ver un poquito de qué se trata, porque en realidad esto no es una polisuperficie, sino que es una geometría sub-D, que es otro tipo más de geometría que nos trae el Rhino, y que básicamente lo que hace es combina un método de construcción muy común en el 3D, en cualquier programa de 3D, con los NURBS. Entonces, ¿vieron como yo les dije cuando les mostré este ejemplo del Rhino? Que si yo de hecho cancelo este efecto, en verdad de una forma recontra sólida, que son muchos puntitos, y lo único que hacía antes era, perdón, control I, no fácil, voy a darle vuelta. Shift Control Z. Ya está, sí, era Shift Control Z, pero bueno, no importa, ahí ya recuperó. Lo Clásico. único que hacía en verdad era agregarme un montón de puntos, bueno, hace una mezcla entre estas dos cosas. Es decir, para el programa, inicialmente, si yo teclo la tecla Tab, voy a poder cambiar entre el modo sólido, es decir, el modo sin subdividir la geometría, y el modo con la geometría subdividida. Que subdividir la geometría no es nada más ni nada menos que, y lo voy a poner acá porque se va a entender mejor, no es nada más ni nada menos que hacer un promedio de lo que hay entre un punto y un punto, ¿no? Entonces, cuando yo le doy que haga una, yo ahora le voy a pedir que me haga una subdivisión. Ven que me generó como esta curvita así. Básicamente lo que hace el programa es busca esta mediana y genera una curva, ¿sí? ¿Se entiende? Si yo le digo, hacelo dos veces, busca dos medianas, arma una mediana acá, una mediana acá, una mediana acá, una mediana acá y genera una curva. Si yo le digo, hacerlo tres veces, arma una mediana acá, otra acá, otra acá, otra acá, otra acá, bueno, infinitamente y va generando esas curvas, ¿sí? Ahora, si bien el programa me muestra esto, en un programa de 3D normal, lo que está ocurriendo en verdad es esto, ¿sí? Bueno, en Rhino es como que internamente hace una mezcla de las dos cosas. Por un lado, me permite utilizarlo como si estuviera trabajando con esas superficies base cuando yo estoy seleccionando esta circunferencia, en realidad estoy seleccionando esto, pero después lo va a interpretar como si fuera un NURB, ¿sí? Entonces, nada, nos permite trabajar con geometrías bastante orgánicas, nada, de una forma bastante interesante, ¿sí? Nada, las geometrías sub-D son un mundo en sí. Acá después les voy a contar un poquitito de los comandos. Pero antes de pasar esto, que probablemente lo veamos en una clase más adelantada, no quería dejar de mencionárselos porque muchas veces es posible que se encuentren con geometría sub-D o que si están trabajando con algo con muchas curvas y que tenga una complejidad relevante de curvas, por ejemplo, este tipo de encuentros, tengan que trabajar con geometría sub-D. ¿Por qué? Porque es mucho más intuitivo que trabajar con NURBS. De hecho, posiblemente con NURBS no lo puedan lograr, ¿sí? Eh, Así que bueno, un poquito también la idea era mencionarles este otro tipo de geometría que trae el Rhino. La geometría sub-D viene a partir, si no me equivoco, del Rhino 7 y puede ser que a partir del Rhino 6, ¿sí? Si ustedes tienen un Rhino muy viejo, puede ser que no lo encuentren. Básicamente van a tener una pestañita acá que dice herramientas sub-D. Nada, y básicamente les permite generar cualquier tipo de geometría de subdivisión, ¿sí? Esto en verdad es un cubo, o bueno, un prisma, pero cuando yo le doy a la tecla Tab, puedo ir y venir entre las distintas formas de ver una geometría de subdivisión. Obviamente que según cuántas caras tenga, distinta va a ser esa geometría. Yo acá tengo 5 por 5, pero si yo voy a crear ese cubo y ahí me pide, ven que dice count 555, yo acá le podría decir, por ejemplo, 3 3 3 no, perdón, voy a crear acá y acá le diría 3 en X, 3 en Y, 3 en Z, y ahora sí, cuando lo creo,
ven que es distinto, no solamente que tiene menos subdivisiones, sino que la forma final es distinta. Y miren lo que pasa si yo le pido ahora con uno solo, lo que va a ocurrir. Voy a hacer mi cuadrado y en realidad va a ser un círculo porque, nada, tienen menos subdivisiones básicamente. Y al revés, si yo le pido 12, 12, 12, lo que me va a dar es un cuadrado bastante similar, que digo que se va a dar con los bordes mucho menos redondeados. ¿Por qué? Porque tienen más subdivisiones, tienen más caras, ¿no? Bueno, nada. Para que lo tengan en cuenta, obviamente, esto lo que va a afectar es en cómo reacciona la geometría, ¿no? A los distintos comandos, ¿sí? Bien. Bueno, ahora sí, teniendo los tres tipos, si se quiere, eh, de formas de crear superficie. Por un lado con superficies abiertas o cerradas, por otro lado con sólidos o polisuperficies, que serían los NURBS, y por último con los sub-D, ¿sí? Con eso nosotros ya podemos empezar a trabajar con bastante libertad. Voy a hacer un último paréntesis antes de eso. Nosotros podemos ir y venir con las geometrías, ¿sí? Tenemos tenemos distintos comandos que nos van a permitir hacer algún sub D que sea una geometría o algo que es una geometría que sea un sub D, bueno, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, yo puedo ir y venir entre las distintas formas, ¿sí? Según cómo me convenga. Si yo, por ejemplo, hago acá, vamos a ToNURBS, puede ser que tarde un poquito, pero ahí me va a transformar de la polisuperficie a la superficie con NURBS, ¿sí? Entonces ven cómo ahora reacciona distinto. Acá identifica una cara entera, identifica dos caras enteras, y acá identifica cada subdivisión de la cara, ¿sí? Esto es el NURB, esto es la subdivisión. Nada, de vuelta, para que lo tengan en cuenta. Esto son cosas que ahora pueden parecer muy simples, pero que más adelante nos van a ser bastante útiles. Bien, dicho lo cual, ahora sí voy a pasar a mostrarles algunos comandos más. Ahora, primero los voy a hacer con superficies y después con sólidos, ¿sí? Y después les voy a mostrar un par de cositas divertidas que podemos hacer, así también como generar formas por revolución o, bueno, de distintas maneras. Primero vamos a empezar por las superficies, que sería como, bueno, lo más básico. Vieron como nosotros teníamos nuestra superficie cerrada, digamos, la superficie siempre cerrada puede tener a partir de X cantidad de polígonos. Bueno, nosotros con esto ya tenemos un montón para ir trabajando. Vieron que en otro momento simplemente levanté los vértices y voy a hacer esto, pero si yo ahora le voy a ver a los puntos de control, que para una superficie sí funcionan, bueno, los voy a tener vistos de esta manera. Ahora, yo podría subdividir o generar más puntos de control con, a ver, creo que es este comando. No. Me van a preguntar un minutito que voy a tener que googlear rápido el comando, que no me lo estaría acordando. Sifu, vos Sí, para cuando tenés que estás en una de estas que aparte yo siento que me pasó a mí y que nos va a pasar a todos un montón. ¿Cómo lo resolves? ¿A dónde googleás? ¿Te googleás en bueno, Google directamente? bien, es una muy buena pregunta. Yo le ¿Eh? escribo a GPT y le digo, estoy en Rhino Sí, y yo le mando print page, ponele. sí, o el screen, y Claro, simplemente le pregunto, che, me olvidé el nombre de este comando. Que lo que quiero hacer es esto. En este caso le ese, dije, tengo una superficie, que tiene 4 puntos de control y quiero que tenga más puntos de control. ¿Cómo era el comando? Porque me sale subdivisión y no es subdivisión. Y ahí me dijo, es exactamente. revit. Entonces escribí Ese. revit y ahí ya salió el comando. Y esto les va a pasar todo el tiempo, porque digo, Ujú. pasa con AutoCAD, que son 100 comandos o los que fuera, y acá son el quíntuple. Entonces siempre se te van a pasar los comandos. Y a veces de repente por ahí no sabes un comando. Pero si sabes la parte teórica de cómo se constituye o qué tiene que hacer ese comando, se Tal lo cual. podés
pedir que te lo, que te lo explique y nada, eso, tardé 4 segundos en acordarme el comando, es reveal lo que está. Nada, básicamente este comando rebuild lo que hace es, que no entiendo por qué no le dicen subdivisión, porque estás básicamente subdividiendo la forma, nos pregunta cuántas veces queremos subdividir esto. Yo acá lo tengo en 4 en 4, pero podría ser, por ejemplo, 2 y 2, o 6 y 6, o 6 y 10, digo, no tiene por qué ser el mismo número, y ven que acá, bueno, me hizo 6 por un lado y 10 por el otro, ¿sí? Y después hay otra cosa más que nos va a mostrar acá. Esto pueden ignorarlo, no es tan relevante, que es lo siguiente, que es el grado. Y básicamente esto es el grado de la ecuación. Entonces, las ecuaciones de grado 3 van a ser básicamente todas las que son funciones. Pero si yo le pusiera de grado 1, de grado 2 no lo van a usar nunca porque básicamente se va a ver igual que de grado 3. Tal vez si Fer estuviera acá nos podría explicar la cuestión más técnica, pero hasta donde yo tengo entendido, y más en la praxis de grado 2 y de grado 3, no debería variar tanto. Las de grado 1 sí, lo que van a ocurrir cuando ustedes tengan una función de grado 1 es que ya no me hace más la curvatura por defecto, ahora me va a hacer como si fueran líneas rectas, ¿sí? Entonces, esto de repente en algún momento puede ser que lo necesiten, porque dicen tipo, che, yo no estoy laburando en algo que tenga tanta curva, por ahí necesito lo que sea más bien plegable. Bueno, le pedimos que sea que esta subdivisión o cualquier subdivisión que estemos trabajando sea de grado 1 y no de grado 3. Bien, con estos puntos de control ustedes pueden hacer muchísimas cosas. Perdón, le vamos a volver a poner en grado 3, simplemente voy de vuelta con el comando rebuild y ahora le voy a pedir que sea de grado 3 y voy a bajar acá. Ah, bueno, tiene que ver también con el número de caras, ahora me acabo de acordar de eso. Que las ecuaciones de grado 2 tienen menos caras. Fer seguramente sabe la cuestión más teórica. A mí un poquito esa parte se me escapa. Pero bueno, nada, ya volvimos de vuelta con la ecuación de grado 3. Entonces ya podemos trabajar con las curvaturas, ¿sí? ¿Sí? Bien. De más de decir que, por supuesto, si yo agarro toda una línea, lo puedo curvar, ¿no? Como si fuera básicamente una curvatura. Obviamente que, como ya les dije antes, siempre hay 1000 caminos para llegar a Roma. Y si yo me hubiera puesto a dibujar esto, me voy a llevar con Alt, presionando apretado Alt, manteniendo apretado Alt, me puedo llevar, puedo copiar algo que esté seleccionando. Si yo selecciono todo y presiono Alt, lo copio. Pero si yo selecciono solamente una curva, presiono Alt y me la llevo. Esto está muy bueno porque de repente tengo un edificio y quiero llevarme una vista, entonces agarro todos los bordes, hago Alt y me llevo todo lo que estoy viendo, ¿sí? Digo, si yo hubiera dibujado esto, obviamente que lo puedo extrudar y es lo mismo, ¿sí? Tipo, no cambia nada. Lo único que sí va a cambiar es que esta va a tener unos puntos de control y esta va a tener otros, ¿sí? Esto no tiene tantos puntos de control, tiene nada más los que lo generó. Entonces tendría que ir, reconstruirla de vuelta, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá sí ven que tiene los mismos puntos de control que tiene esta acá. Ahora sí ya sería una copia un poquito más exacta, ¿sí? Pero bueno, 1000 caminos para llegar a Roma. Otra cosa que me acabo de acordar, que igual está en el machete acá, es el comando CZ, que básicamente funciona para que cuando yo estoy yendo, fíjense que ahora yo estoy orbitando, no estoy orbitando sobre el centro de masa de acá, y por lo general no necesito orbitar sobre el centro de masa de ahí. Ahora estoy en un centro X, ¿no? Digo, mi cámara está situada, no sé si quieren mirar mi camarita un minutito, está situada, o sea, yo estoy viendo desde un lado y tengo mi punto de pivoteo en otro y estoy haciendo esto sobre ese punto de pivote. Si yo me quiero, por ejemplo, acercar acá y ahora giro, van a ver que me recontrafui. Entonces, ¿cómo hago para cambiar mi punto de control a donde yo quiero ver? Bueno, simplemente selecciono con clic lo que sea y escribo ZS, Enter. Entonces ahora me hace zoom hacia el centro de esto, pero además me puso el punto de pivoteo de la cámara en el centro de ese elemento. Entonces, nada, yo estoy en cualquier lado, busco algo, por ejemplo, esto para el flujo de trabajo fundamental. Quiero trabajar sobre esto, ZS y listo.
Y no es solamente sobre el elemento, sino que también lo puedo hacer sobre un vértice o sobre una cara o sobre básicamente cualquier cosa que seleccione. Si yo selecciono este vértice, me va a llevar al vértice y voy a pivotar sobre el vértice. No voy a pivotar sobre toda la forma. ¿Sí? Si hago sobre toda la forma, y sí, estoy pivotando sobre toda la forma. Y acuérdense que esto se va a quedar. Entonces, si yo me voy y no hice ZS y me voy, por ejemplo, de esta forma, fíjese, bueno, por algún motivo no me fui, pero básicamente por lo general es muy probable que te termine yendo para cualquier lado. Entonces, el workflow, por lo general, yo lo que recomiendo es siempre voy, busco ZS, ZS, es como, nada, lo sacan en dos toques, básicamente las Z y las S están arriba, entonces es tic tic, como un control C, control V, y bueno, funciona de esa manera. Puede ser, ahora que me acuerdo, puede ser que a partir de la 8 es como que te entiende un poco mejor en dónde estás parado, pero bueno, siempre va a tener problemas, así que yo ya me acostumbré a hacerle ZS a todo y ya centro el punto donde quiero trabajar, ¿sí? Bien, Aus, bueno, sí, siempre yo. Che, consulta. Hay momentos donde yo selecciono una superficie y no me selecciona los bordes, no me deja elegir como las esquinas o la arista se me selecciona todo el plano entero. a ver, Ahí, no te deja hacer esto. claro. ¿Estás apretado Control Shift Click? No. Ahí va. O si no te Ahí acordás, va, están en listo. los filtros con Ahí está. subobjetos. Y entonces con subobjetos, ahí sí selecciono todo sin tener que hacer Control Shift Click. Perfecto. Control Shift clic. Ahí está. O subobjetos, en cualquiera de las dos. Así que bueno, volvemos a los comandos de superficies. Recién en algún momento, probablemente mostrándole los distintos modos de vista, ustedes saben que Rhino por default no les viene así, sino que les viene así, les muestra la perspectiva de la vista, la planta y otro alzado, ¿sí? Obviamente que esto es modificable. Y yo en algún momento toqué para ver en 3D lo que sería la vista de planta. Y ahora digo, no, ¿cómo hago para volver a la vista de planta? Bueno, simplemente voy acá, voy a poner la vista, set view, identificar vista y le voy a poner plano de planta. Entonces ahora ya volví a ser plano de planta y si le doy doble clic acá, bueno, puedo tener plano de planta, los dos alzados, la perspectiva, etcétera, etcétera. Y esto creo que no lo aclaré, pero ustedes pueden trabajar sobre distintas ventanas, ¿sí? A ver, para los estudiantes está bueno, sobre todo para que se acostumbren a entender lo que están haciendo, está bueno que trabajen con las cuatro pestañas abiertas. A mí la verdad me marea bastante. Yo trabajo por lo general con dos máximo o con una máximo y después voy rotando a las vistas y listo. Y muchas veces trabajo solamente con una perspectiva y si necesito ver algo voy y me paro en esa vista y listo, ¿sí? Otra cosa más, asumamos que yo quería ver nada más este elemento. Y recién ven que tenía todo lo demás y por ahí me molestaba. Bueno, igual que con AutoCAD, si quiero aislar un elemento, simplemente isolate y lo aíslo. Y para desaislarlo, unisolate igualito que en AutoCAD. Así que bueno, nada, es un comando que se utiliza bastante, sobre todo porque muchas veces tenemos muchas cosas y nos molesta tener tanta información visual, tenemos que empezar a limpiar un poco. Lo podemos hacer a partir de apagar capas de toda la vida, o podemos simplemente aislar un material, o selecciono varios materiales y aíslo varios materiales, ¿sí? Si en algún momento pasa esto, que yo aíslo tres materiales y después me confundo y aíslo un material, y digo, voy a desaislar, y lo que va a pasar es que nada, me va a desaislar todo y por ahí quería volver a la versión para atrás, o me quedó algo oculto, o por ejemplo, oculté algo y después aislé dos cosas. Bueno, hice toda una serie de cosas. Siempre con el comando show me va a mostrar todo lo que tengo oculto o lo que está, digamos, o sin mostrar de alguna forma, ¿sí? Bueno, em, otros comandos que tenemos, que son bastante útiles para generar forma. Les voy a mostrar, eh, bueno, estos son bastante importantes. El de Loft, Loft, Sweep y Patch son, me parece que los tres comandos más
Y bueno, Blend Surface no lo van a usar mucho, pero Loft y Sweep y Patch sí se van a usar muchísimo. Y básicamente lo que nos van a permitir es, a partir de distintos dibujos con cierta complejidad, empezar a generar superficies. Después las superficies nosotros naturalmente las podemos empezar a cerrar, ¿sí? Y acá hay que ser un poco creativos. Si yo quisiera cerrar esta superficie, supongamos que quiero que esto sea, no sé, medio una rampa de skate, por decir cualquier cosa, y quiero que sea un lleno acá, podría simplemente agarrar, tirar esto para acá, y ahora esto lo cierro, y después esto lo tiro para acá, y listo. Esta es una forma, pero debe haber mil formas distintas de cerrarlo. Podría simplemente cerrar esta forma acá, seleccionar acá, hacer un planar SRF, también lo cierro y después voy y hago la otra. Bueno, nada, hay distintas maneras para lograr lo mismo, ¿sí? Ahora les voy a contar con respecto a Patch y los demás comandos. Digo, porque están preguntando en el chat. Pero bueno, vamos primero con el primero de todos, que es Loft. Loft lo que nos va a permitir es generar una unión entre dos curvas. Entonces, si yo tengo dos curvas de cualquier tipo, por ejemplo, vamos a hacerlo de la forma más sencilla y vamos a ir complejizándolo. Si yo tengo una curva acá y una curva acá y le doy Loft, uno, esos dos puntos. Y ustedes dirán, che, bueno, pero esto ¿de qué me sirve? Bueno, acá en verdad no hiciste mucho, ¿no? Porque también podría haberlo extrudado y demás. Pero tal vez de repente tengo una línea recta y ahora tal vez tengo una línea tal vez un poco más curva. Bueno, también puedo hacer un loft y ahora de repente empiezo a hacer formas que pueden ser un poquito más interesantes. Y esto obviamente lo puedo complejizar mucho más. Podría, por ejemplo, tirar estas dos curvas hacia abajo, o decir cualquier cosa, ¿sí? Y tal vez esto no es así, sino que es más bien así, y esto en verdad es más bien así. Y Loft igual me los va a unir. Si la forma es muy compleja o está muy cerca, lo único que puede pasar es que pueda tener algún error. De hecho, acá probablemente encuentro un error, pero si lo alejamos un poquito, vamos a ponerlo, por ejemplo, ahí y ahí, y le hago Loft. Bueno, me va a unir esos dos puntos y nada, me va a generar. Nada, vamos a poder encontrar la unión y generar una superficie. eh, Nada, a partir de esas dos superficies, lo que va a hacer básicamente es generar, ¿no? Como si fuera una constitución de la forma, las distintas pequeñas modificaciones que se necesitan para llegar de un lado a otro. Obviamente que hay un momento que eso no es posible. Y yo acá tengo. Acá ahora tengo miedo de que con todas las cosas que yo le dije no anda y que después mágicamente como es Rhino 8 anda, pues está como súper optimizado, pero se supone que esto que voy a hacer no debería andar porque es una superficie abierta en la cerrada. Bien, no, no funciona, gracias a Dios. Obviamente que si tengo una superficie abierta y una cerrada, no anda. Bien. Esto lo aclaro porque hubo un par de veces, como ya vieron, que yo dije esto no va a andar y mágicamente anduvo. Pero bueno, en este caso no sería la opción acá, ¿sí? Eh, no sé si yo quería preguntar algo. No. Bueno. Bien. Bueno, ese es Loft. Básicamente las unimos de forma lineal. Eh, Blend Surface lo voy a dejar para el final porque es la que menos van a usar y es un poquito también la menos útil. Sweep 1 y Sweep 2 básicamente es como una forma más interesante de extruir una curva sobre otra curva. Voy a hacer, a ver, ¿dónde lo puedo armar? Vamos a hacer algo bien sencillo, pero para que se entienda. Estoy agarrando dos formas de vuelta a la Bartola, ¿sí? Después ustedes le agregarán criterio a lo que sea que hagan. Pero si se acuerdan como yo antes quise extruir sobre esa superficie y no me anduvo, bueno, si yo ahora hago sweep 1, me va a decir básicamente selecciona el riel, selecciona las formas que querés que se extruyan sobre ese riel, enter, y bueno, ahí me lo va a crear y ahora sí va a respetar la forma original y va a respetar siempre el eje que le corresponda. Pero podemos hacer cosas más interesantes que eso, porque de repente puedo tener tal vez dos formas
o tal vez tres formas, o tal vez cinco formas, no importa. Yo tengo una acá y otra acá, y tal vez tengo una tercera acá. A ver qué es lo que ocurre. Espera, y esta la vamos a modificar un poco para que se entienda a lo que quiero ir, a lo que quiero llegar. Y esta vamos a agarrar un pillín, no sé, por acá, qué sé yo, lo que sea. Y ahora hago sweep uno y selecciono el riel y selecciono las formas. Vamos a ver qué ocurre. Bueno, me tomó las tres y me las fue transformando, ¿sí? Ven que terminó con una curva, acá fue esta forma medio extraña en un momento, ven cómo tiene ese borde que le había armado antes y después este, no sé, es un octógono o cuántos lados tiene 8 4 5 de hexágono, son 10 bueno, tiene 10 lados, X. Digo, eh, básicamente le voy dando las distintas formas y me las va tomando sin problema, ¿sí? Y Swift 2 lo que va a hacer es lo mismo, pero sobre dos rieles. Entonces, ahora estoy pensando cómo puedo mostrarles esto de una forma un poquito más útil. Por ejemplo, si hago esto, y ahora hago esto, a ver si tiene sentido lo que le estoy pidiendo al programa. Sweep 2. No, perdón. Selecciona el primer riel, selecciona el segundo riel, selecciona la forma, vamos a ver qué ocurre. Puede salir bien o puede salir mal. Sí, bien. Ok, sale más o menos. ¿Por qué? Porque son dos formas que las improvisé recién, pero eh, básicamente, digamos, después les voy a buscar un ejemplo que sea más útil. Pero básicamente toma dos rieles y busca el promedio, ¿sí? Para armar formas bastante complejas es muy útil el Swift 2. Ahora no se me está ocurriendo un buen ejemplo, pero ya se me va a ocurrir y lo van a ver y van a decir, ¡wow! Pero no estaría siendo el caso ahora mismo. Y por último, el patch, que lo que hace es que cuando tengo una forma que no sé cómo darle la forma, como por ejemplo esto, bueno, el patch va a intentar, en la medida que buenamente pueda, crear una superficie a partir de dos curvaturas o de varias curvaturas que intenten estar cerradas. Y lo que van a ver es que probablemente se pase de largo. Probablemente esta curva, de vuelta, no es súper preciso el patch, pero a veces funciona. Lo que hace es me genera una curvatura a partir de lo que yo le creé. ¿Para qué sirve el patch? Bueno, en MU lo van a usar muchísimo porque es lo que usamos para si tenemos un mapa de topografía. Voy a generar algo súper rápido y súper inventado, pero para que se entienda un poquito mejor a lo que quiero ir. Puedo tener, por ejemplo, esto así, ahí, y esta curva acá. Y esta curva acá, lo que fuera. Imagínense que esto es un mapa topográfico, ¿sí? Estas son como las distintas cotas de nivel. Y si yo ahora voy acá y levanto uno, levanto, no, digo, imagínense que cada una de estas cotas está a la altura que efectivamente tendría que estar, ¿no? Yo tengo un poquito en medio como este plano, ¿no? Con esta altura, esta altura, esta altura. Bueno, si yo selecciono todo y lo doy patch, me va a intentar generar la forma que le pide. Tengo que tener cierto margen, por ejemplo, le voy a dar 100. Y puede ser que sea un poquito pesado, no es un problema. No, perdón, como está cerrado, perdón, como puse estas superficies cerradas, no me lo va a tomar y me lo debería tomar. Ahora estoy pensando que tenía que. Ahí va. Entonces, básicamente toma los distintos puntos que yo le pedí.
La forma correcta de de usar un patch para armar una topografía no es como yo lo hice, obviamente porque lo dibujé muy a la Bartola, pero en realidad debería marcar el límite del plano, después calcar o utilizar las cotas de nivel que tenga. Supongamos que tengo una acá, que tengo otra acá, tengo una que hace así, puede decir cualquier cosa, ¿sí? Voy a desactivar el centro que me está molestando, voy a activar el linear. Y imagínense que este es su plano, también está horrible, pero no importa. Y ahora sí, sí tengo, es importante que esté siempre el límite un poquito marcado. Como que termino ahí, termino acá. Ustedes tienen todas sus cotas de nivel, lo arman bien. Y yo ahora sí, si hago patch, nada, va a tardar un ratito, pero me va a armar respetando esas distintas cotas de nivel. Y obviamente va a haber partes que se va a cualquier lado, no importa, porque esto siempre lo puedo trimear. Entonces, selecciono el plano que quiero trimear y ahora sí le aplico un trim como le aplicaría cualquier trim en AutoCAD, ¿sí? Lo corté y listo. Como lo hice muy aleatorio, es posible que haya puntos que se me van de escala, pero porque le pedí cualquier cosa. Pero fíjense cómo sí me respetó la altura que le pedí inicialmente, sí me respetó la curvatura, sí intentó llegar al cero final y utilizó esto como base. El patch no es preciso, de hecho es bastante impreciso, porque para topografías y demás cuestiones sirve bastante. Para algunas cosas sobre las que necesito tener demasiado control, tal vez no es el comando más útil. Para el comando más útil, para cuando tenemos que llenar algo, es Network Surface. Y básicamente es un comando que nos va a pedir tantas líneas generativas como sea posible. Yo acá sí me armé un ejemplo, porque era muy importante. Imagínense que yo tengo todos estos ejes de generación de la forma, así que por ahí lo hice dibujándolo. Dibujé primero en plano, después lo dibujé en planta, después medio que lo fui armando y dije, bueno, esto tendría que tener un esqueleto que se vea de esta forma, X. Yo llegué a armar esto, ¿sí? Le armé como dos ejes base, qué sé yo, le armé como quiero que se vea, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, una vez que tengo una estructura de alambre, puedo utilizar el comando Network Surface y básicamente lo que va a hacer es tomar toda la base que yo tenga y a partir de eso sí me va a respetar con precisión tal cual y me va a generar una superficie sobre aquello que yo le hice la geometría de puntos. Esto es súper útil para todos o sea, tanto para MG como para MU, MA, lo que sea, porque a veces que hay algo que no saben modelarlo. Y por ahí quieren hacer algo que por ahí es muy complejo, quieren hacer algo que a ustedes no se les ocurre qué comando es, porque es algo nuevo, porque no lo vieron, porque no se acuerdan, lo que sea. Bueno, siempre tenemos la opción de dibujalo, hacerlo como de la forma más como te salga, armar toda la geometría con todo ese alambre si se quiere, y después hacer Network Surface y ahí ya vas a tener una geometría. Y a partir de eso lo cerramos, lo volvemos una sub-D, lo modificamos, etcétera, etcétera, etcétera. Un comando que van a poder utilizar o que les va a servir bastante cuando estén haciendo eso, por ejemplo, yo para que me respetara estas curvas, estas que armé acá, quería que fueran todas las mismas, pero quería que vaya cambiando, obviamente, como esto es una curva y esto es otra curva y esto es otra curva, y va cambiando estos puntos, ven cómo se va agrandando. ¿Qué hice? Dibujé una sola de estas, y en verdad lo que hice fue utilizar otro comando, que es un comando de dibujo que se llama CSEC, tiene otro nombre que ahora se los voy a decir. Section Curve on Section, que básicamente lo que hace es nos saca un perfil de una curva que no existe. Entonces, si yo tiro una línea en el medio, tiene una paralela y hago Enter, se supone que lo que va a hacer es. Perdón, lo estoy usando mal. Ah, no, perdón, cross section. Cross.
Ah, no, ok, no, es otro comando, no importa. ¿Y las curvas cómo se dice? Curve from cross section. Perdón, de vuelta, me estoy mezclando los comandos, pero Vos tenés que tener las dos líneas esas que están espejadas, ya tiradas, y es como que te tira una proyección, te tiene una pero proyección, y te exactamente. inventa, porque la otra curva también te la inventa, es decir, todo rarísimo. Sí, no, es bastante útil. Nada, acá hice un poquito la base de cómo lo armé, pero sí, le tirás una línea y te inventa cómo debería ser la otra parte. Vos después eso lo podés modificar o lo que fuera. Denme un momentito de que voy a hacer lo mismo que hice antes, que es preguntarle a GPT cómo es que se arma el... Cross-sectional. Cross... Bueno, se me fue el nombre del comando, la clase que viene se lo muestro. Nada, es bastante útil cuando de vuelta tienen que generar una forma que no conocen cómo armarla. Eh, ¿CS por ahí? No. Bueno, nada, después lo reviso de vuelta y se los comento. Y después tienen el comando revolucionar, que básicamente es una revolución de toda la vida. Nos va a preguntar básicamente desde dónde queremos arrancar. Podemos decir desde el mismo lugar que estamos y ahí empezamos a generar la revolución. ¿Sí? Ese, Nada. ese es revolucionar, ese es el que necesito. Revol, sí, es el revol de toda la vida. Le haces el perfil, le marcas desde dónde querés empezar. Le tienes que marcar primero los dos ejes. Y después, ¿desde dónde vas a empezar? Que por lo general va a ser en tu mismo eje, digamos, donde arrancaste. Y después ahí lo vas a intentar cerrar. Tenés que fijarte de llegar siempre, porque a veces o te pasan dos cosas. O te quedaste un pelín, viste, como que no terminaste de cerrar. O la otra vez que te pasa es que te da toda la vuelta y te lo hace más chico. ¿Qué Funciona pasa? más o menos el revólver, pero en verdad, o sea, funcionar funciona bien, en verdad. Tenés que como dibujarle toda la curvita para Snapearlo bien. dejarlo donde cierra. Básicamente, a veces lo mejor es sacar el on-snap y ahí te va a permitir hacerlo entero. O sacar Y desde si el le pones on-snap, sacar todo. 360, ¿no se puede escribir Sí, el si radio? escribís 360 también debería cerrarlo. Sí, Ahí está. sí, sí, le puedes escribir el ángulo. Puedes también ponerlo en 90 o en lo que fuera, en verdad. Eh, siempre tuve la duda que pasa si lo haces hasta la mitad, pero creo que no cambia nada. Entonces, 90, sí. Así que bueno, nada, ahí tienen el comando revolucionar, que también ya lo conocen de toda la vida. Bien, y el blend surface, a mí la verdad no me gusta mucho, siempre me termina saliendo más o menos, así que no prometo nada. Blend SRF, básicamente es como para... A ver, claro, pasa que tiene que estar ahí y ahí y ahí, si no, no. A ver si lo blend SRF. Blend surface, first edge, second edge, pisado, hacemos. Nada, va a intentar armarles una forma, va a intentar armar una curvatura. Ya está, ya sé cómo se hace. Blend SRF.
Yo no lo uso mucho, como verán, de hecho lo odio bastante, creo que hay formas más útiles de generar forma. Ahí está, ahora sí. Me costó, perdón. Nada, les va a permitir generar alguna curvatura que una dos puntos y le van a poder básicamente tener cierto control sobre esa curvatura que quieren armar. Me parece que hay formas más útiles que hacer esto, incluso mismo dibujándolos del plano de sección, con una curvatura y después extrudándolo o con un loft o con lo que fuera, me parece que va a ser mucho más útil que usar el Blend Surface, pero bueno, ahí lo tienen, funcionar funciona. Uno que sí me gusta es el fillet, que es el fillet edge, que es básicamente para como tengo formas tridimensionales, va a ser básicamente igual que un fillet en, en 2D, ¿no? En AutoCAD. Entonces voy a fillet edge, me dice qué borde querés, de cuánto querés el radio, por ejemplo 0,2, Ricky, ahí va, listo, bueno, toda la vida, ¿no? ¿Se puede hacer esto sobre esto? Sí, pero tienen que usar el fillet SRF, no fillet edge. Y le doy a fillet edge, fillet surface, digo, y ahora sí busco la superficie que quiero. Ahora sí debería armarme la curvatura y me va a permitir toquetear el radio, bueno, etcétera, 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 ¿sí? Eh, nada, y al mismo tiempo pueden deformarla, bueno. Y hacerle una serie de cuestiones que a mi juicio no tienen mucho sentido, no sé si están haciendo algo exageradamente específico, pero bueno, nada, ahí lo tienen. Similar a cómo funcionaba el Blend Edge, solo que en el Blend Edge necesito tener como un vacío y el Fillet Surface es sobre algo que ya tengo existente, ¿sí? Bien. Creo que esos serían, déjenme revisar los comandos. Sí. Bueno, eso sería básicamente los comandos base que tenía pensados para hoy. Lo último. Ah, no, perdón, me quedan dos comandos más. Tres comandos más. Uno que sí es re importante, que es de dibujo y que lo vamos a usar muchísimo, que es el proyectar o project. Básicamente lo que va a hacer es que va a proyectar curvas sobre algo que ya estemos eh, dibujando. ¿A qué quiero decir con esto? Ahora van a ver. Yo acá tengo simplemente una línea recta, ¿sí? Y acá tengo un toroide. Entonces, si yo voy y le pido proyectar, perdón, no es project, es project on lines, project lines, eh, lines, mm. Ah, está bien, sí. Si le pido proyectar esa línea sobre esta superficie, lo que va a hacer es que me va a crear la forma proyectada de lo que, ¿no? Es como que va a proyectar esta línea sobre esto. ¿Qué me va a soltar? Bueno, dos circunferencias. En un en un toroide tal vez es medio raro, pero ¿qué pasa si lo hago sobre una forma, como puede ser esta, ¿no? Que armamos antes? Bueno, si yo le pido proyectar sobre esto, el resultado en planta probablemente no se vea como la gran cosa, pero cuando voy al 3D me proyectó todo lo que estaba a su camino. Entonces es como que estoy haciendo una suerte de corte sobre la forma, ¿sí? Y obviamente que esto lo puedo hacer varias veces y varias veces al mismo tiempo, ¿sí? Entonces puedo sacar varios cortes de algo que generé que tal vez no estoy del todo al tanto cómo funciona. Entonces yo agarro todas las líneas, las digo proyectámelas, ¿sobre qué? Sobre esto. Y ahora tengo acá proyectado todos esos distintos cortes ya en línea, ¿sí? Y ven cómo va cambiando entre uno y el otro y demás. Bueno, nada, yo creo que es bastante útil, sobre todo para análisis de la forma y demás. Y otro comando para ver los cortes, que me parece que es muy útil también, es el famoso clipping plane, que es básicamente generar un plano de corte. Lo que va a hacer es básicamente esto es por donde voy a cortar y me va a preguntar en qué planos va a funcionar el plano de corte. Yo le voy a poner que funcione que funcionen todos.
Le voy a poner que funcionen todos. Y lo que va a ocurrir es que cuando yo vaya a perspectiva, ven que lo tengo parado y me va haciendo mi plano de corte igual que en el SketchUp, ¿sí? Y obviamente que si lo quiero cambiar, simplemente agarro el mismo Keeping Plane y lo puedo hacer desde un lado, desde el otro. Bueno, puedo cortar de distintas maneras. Y no solo puedo cortar, digamos, en ejes, sino que también puedo cortar en ángulos. Puedo cortar, por ejemplo, de costado o de costado medio en diagonal. Digamos, ya después cada uno puede ir eligiendo cómo es que quiere cortar la forma que quiera. Y además de eso, nosotros podemos desde la pestaña de propiedades agregarle algún tipo de customización. Primero, qué va a cortar y sobre qué lo va a cortar, ¿no? Entonces, le puedo decir que, por ejemplo, la perspectiva no me la corte. O le puedo decir, por ejemplo, que si yo selecciono algún objeto, a ver cómo hago, sería include selected. Ah, perdón, ahora no estoy viendo nada. Me va a tener que tomar solamente los que selecciono o los que no tengo seleccionados, ¿sí? Nada, pueden hacer esto mismo también por layers, que no corte otras layers, que haya layers que corte y layers que no corte. También lo modifican desde la pestaña de propiedades, ¿sí? Eh, sí, quiero ver si encuentro botoncitos, si no se los muestro la clase que viene. Eh, pero bueno, ahí tienen el plano de corte. Y nos quedaban dos comanditos más que tenía guardados, que son las operaciones booleanas, que son las de toda la vida, que se las voy a mostrar primero y me olvidé de contárselas. Básicamente es una operación de toda la vida, simplemente podemos hacer diferenciación, unión y separación booleana, como siempre lo hemos hecho. Simplemente escribimos booleana. Si queremos que sea diferencia, de unión o de lo que sea, o si no, las pueden buscar acá. Y por ejemplo, pueden hacer de diferencia, que es la de toda la vida. Me voy a preguntar de dónde quiero sustraer. Vamos a sustraer en este caso de la esfera y vamos a utilizar este cubo como sustractor. Nos va a preguntar si queremos que lo borre o no. Le voy a decir que sí, que lo borre. Ahora le digo que lo borre. Y me corta la esfera con ese elemento, ¿sí? Si fuera al revés, tendría que haber seleccionado en el orden inverso, ¿no? Igualmente no se preocupen que el programa un poquito nos guía. Me dice, ¿de dónde querés sustraer? Quiero sustraer de acá. ¿Con qué querés sustraer? Con la esfera. Listo. Eh, Obviamente también podemos usar la unión. Bueno, esto ya lo conocen. Simplemente ahí lo unimos y ahora son el mismo elemento, ¿sí? Y lo que hace que me parece que es bastante interesante es que nos separa la cara. Si yo hoy los tengo como objetos separados, por más que los agrupe, si yo quiero modificar, voy a modificar siempre la cara, por más que haga lo que haga. En cambio, si yo los uno como una booleana, ahora sí tengo la cara cortada, ¿sí? Tal vez para algo me puede llegar a servir. Así que bueno, ese comando me queda pendiente otro comando en superficies, que es para. Si yo supongo que yo tengo una superficie y quiero que la superficie efectivamente tenga un volumen y que no esté en el grado cero, podría simplemente extruirla y ya está. O podría hacer algo que es mucho más útil, que es hacerle un offset. Y se acuerdan, como vimos antes, que cada comando tiene su versión específica. Entonces, si yo voy a offset y me dice seleccionar sobre qué curvas querés hacer un offset. Y yo selecciono superficie, le doy clic y no pasa nada. Entonces, voy a seleccionar una curva. ¿Y qué va a hacer? Me va a tirar un offset de la curva que seleccioné. Y no es lo que yo quería. Yo por ahí quería darle volumen a esto. Entonces, en realidad no tengo que usar offset, sino que tengo que usar offset superficie o SRF. Que cuando yo haga esto, me va a pedir la dirección sobre el cual lo quiero hacer. Vamos a hacer con la F, vamos cambiando la dirección. Vamos a hacerla sobre este y en qué espesor quiero que tenga. Por ejemplo, 0,25. Y ahora sí, me va a hacer offset en todas las direcciones. ¿Se dan cuenta cómo cambia?
¿no? Si yo simplemente lo extrudo, vamos a poner un 0,25 para que sea igual. Digo, ¿cómo cambia una forma extrudada y otra? Sobre todo en los bordes. ¿Ven cómo los bordes quedan con una dirección distinta? Esto por ahí para formas de este sentido, digamos, para superficies que son relativamente simples, no cambia tanto, pero por ejemplo, supongamos que yo quería darle volumen a esto que hice acá. Si yo esto lo extrudo, pues me va a dar cualquier cosa, ¿sí? Me va a dar esto. Y este lado, bueno, bien, gracias. Si yo le hago un offset surface, me va a respetar todos los lados. Como son separados, bueno, justo este lo hice mal, pero simplemente bastaba con opción A unirlos, o opción B, cuando yo estoy viendo que hay una línea que va para el otro lado, simplemente selecciono una y la corrijo, ¿sí? Y ahora sí se va a dar todos para el lado correspondiente y correcto. Sí, fue Em, toda una sí, consulta. ¿Cuál es la diferencia entre offset surface y inset? que el inset es para hacer sobre una superficie cerrada un borde interno. Por ejemplo, si yo le hago inset acá, Ah, probablemente listo. no ocurra nada, sino que, claro, ¿ves? Me va a hacer un borde interno en cada cara. Para algo nos va a servir, pero no justamente. Si yo lo que quería era darle volumen a esto, offset no es la herramienta que nos convenía, porque vos tenés que pensar, esto, pero vamos a cambiarnos de layer, si se entiende. Vamos a cambiar el color de layer. Así yo, como yo en offset, con un offset común cuando es bidimensional, estoy replicando lo que ocurre en todas las direcciones, pero digamos, en dos dimensiones. Acá estoy trabajando en tres dimensiones y lo que le estoy diciendo es que le dé volumen. Entonces no es que me va solamente a cerrar o armar un arco, que eso sí es lo que hace el inset, sino que me va a generar un volumen sobre eso, ¿sí? Mira, ahora que están todos unidos, me tomó bien las flechas de una. Bueno, me los anoto todos juntos. Como estaban todos unidos, además me hizo automáticamente la curvatura. En este caso, en el anterior, como los tomó como formas separadas, ¿se acuerdan que bueno, me lo hizo, y yo selecciono todo, me lo hace todo junto, pero me lo hace, bueno, supongamos que esto lo decía bien y no le pifiaba. No tenía la curvita acá porque esto es una forma independiente de esta y de esta y de esta, ¿sí? Una vez que están todos juntos, me lo va a tomar mejor. Y el último comando, y con este ya no juego más y los libero, que quería ver es el contour que va de la mano de el clipping plane, que recordemos era el que usamos para cortar, y de proyectar las líneas, ¿sí? Y el contour básicamente lo que va a hacer es proyectar líneas, pero muchas veces es en una dirección sobre un objeto que le pidamos. Este es muy útil, sobre todo para estudiantes, para que puedan sacar un montón de cortes. Nos va a preguntar cuántos cortes queremos que haga. Le vamos a poner, voy a cambiar un momentito el color, mejor. Voy a dar la contour. Me va a preguntar qué objeto, yo ya lo seleccioné. Me va a preguntar en qué dirección, yo le voy a dar desde acá hasta acá. Y perdón, y lo otro que me va a preguntar es cuántas veces quiero que haga eso, ¿sí? Entonces, primero selecciono el objeto, después selecciono el punto base y la dirección, y después marco la distancia. Yo la distancia le voy a poner, por ejemplo, 0,1. Entonces lo que va a hacer es me va a proyectar una línea cada 0,1 centímetros, ¿sí? Eh, También lo podría dibujar, entonces yo podría decirle, acá, ¿qué objeto? Este, ¿en qué dirección? En este caso en la misma, y podría, supongamos que yo tengo una grilla o algo dibujado y quiero simplemente copiarlo, puedo dibujar la distancia. Entonces le digo en esta distancia, por ejemplo, y ahí me hace la distancia que le acabo de dibujar, que era un poquito menos de 0,1. ¿Sí? Así que nada, el contour es un comando que funciona bastante bien, es muy útil y obviamente siempre va a respetar la dirección que le pidamos y puede ser cualquier dirección. Entonces, podemos tener. Recién lo hicimos en este eje, lo podemos hacer en el otro eje sin ningún problema. Y nos va a hacer las líneas hacia el otro lado. O lo podemos hacer en cualquier eje. Entonces, yo podría agarrar y decir, me voy a un corte y te digo, vas a hacer las líneas en diagonal. Va a 0,15. Y me las va a tirar en diagonal, ¿sí? Entonces, nada, esto está bueno porque nos permite sacar muchos cortes y analizar la forma en distintas direcciones, ¿sí?
Nada, un truquito, obviamente estas líneas después son toqueteables, modificables y lo que sea, y por ejemplo le podemos aplicar cualquier comando, como por ejemplo el pipe. Si hacemos algo muy chiquitito, por ejemplo esto, le podemos dar forma a aquellas líneas que seleccionamos antes, ¿sí? También podríamos naturalmente extrudarlas o lo que quisieran, ¿sí? O sea, en definitiva pueden hacer lo que quieran. 001, y ahí me armó como unas plaquitas tan interesantes. Así que bueno, eso es un poco la guía de comandos que tenía pensada para hoy. Creo que estamos un poquito sobre la hora. Así que también, no, estamos bien. Básicamente mi idea era, bueno, repasar un poco los comandos más útiles, los que yo más uso para trabajar y los que más utilizan los estudiantes. Hay más comandos, hay más comandos. Tengo algunos separados acá también para ver más adelante, pero me parece que no, o sea, que no son tan fundamentales. O sea, prefiero mucho más iterar sobre estos mismos comandos y ver qué utilidades se les puede llegar a dar que concentrarnos en saber 400 comandos. Así que un poco también mi pedido o mi recomendación para ustedes es que practiquen con Rhino, porque a medida que lo vayan usando también les van a ir saliendo mejor las cosas y les van a ir surgiendo más dudas y a partir de eso lo vamos a poder ver y revisar y nos vamos a dar cuenta que los mismos problemas que tenían, o sea, que los problemas que tenían los pueden resolver todos con los mismos comandos que ya estuvimos viendo. Eventualmente puede ser que haya algún comando nuevo que haya que explorar. Repasando un poco mi flujo de trabajo, también es importante que sepan que siempre pueden usar alguna IA para preguntarle el nombre de un comando. Si nosotros sabemos describir la función geométrica que queremos utilizar, podemos nada, crear o buscar el comando o encontrar el comando pertinente, ¿sí? Si nosotros lo sabemos explicar, va a ir muchísimo mejor.